Bienvenidos al canal de YouTube Facurbana, el foro argentino de cultura urbana, donde encontrarán videos sobre tango y sociedad. Esperemos que lo disfruten. Agradeceríamos que se suscriban al canal y le den un like si les gusta el material. El canal cuenta con el auspicio de tangueraradio.com. 24 horas de tango, todos los días. Bueno, Patricio, ¿Qué me toca hacer? ¿La presentación? presentación, sí, como siempre. Bueno, estamos con grande honor con los integrantes del Foro Argentino de Cultura Urbana, el escribano Natalio Chegaray, Alejandro Martínez, Alejandro Molinari y Roberto Martínez. Perdón, No, está bien. el lapsus, Pero pero está bien, es una gran emoción estar con ustedes. Tanto es así que Alejandro, que Natalio se escondió. Ahí está. No. Natalio Chegaray, Alejandro Molinari y Roberto Martínez de Buenos Aires, Sandro Cané, maestro de tango, gran estudioso de tango y bueno, desde Bolonia, él y yo también, Patricio Loli, quien le habla. Bueno, Sí. tema entonces hablar de los bailes, del baile de tango en la década del 40. Exactamente. Lo que nos daba mucha curiosidad, porque se habla, sí, la década del 40, esta masividad de pueblo, de gente que llega al tango, las orquestas famosas, ¿no? Siempre se habla de Pugliese, Troilo, Di Sarli, D'Arienzo, De Angeli y todos los demás. ¿Qué pasaba en los barrios? Que seguramente habrá habido orquestas menores que las que he nombrado, pero las había, cuánto había, qué efervescencia tenía en los barrios, y si las había, estas orquestas, repito, que no eran famosas, pero que seguramente habrán hecho tango con todo el amor. Había pocas, muchas. ¿Cómo eran? Le queríamos preguntar al escribano qué nos puede contar acerca de esto. Bueno, yo encantado de contarles porque la previa al 40, es decir, los años 30, yo nací en 1930, los años 30 y los comienzos del 40, los viví en mi pueblo Tandil, una región serrana de la provincia de Buenos Aires, más o menos a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde el tango caló muy hondo desde salida nada más. Ya en un hecho importantísimo que tengo el documento, en 1919, en un pueblo, en una estación de campo, estación ferroviaria de campo, las estaciones que diseñó el ferrocarril británico para la Argentina. Perdón, cubrían... ¿por qué no vas traduciendo, Patricio? Sí, no, comprendo. Comprendo, Dani. Sì, Va bene. faccio una traduzione magari per gli ascoltatori che non magari non sono riusciti. Ci raccontava Natalio Cegaray che già da subito, anche in un paese piccolo dove lui è nato, che è Tandil, a 300 km da Buenos Aires, già dall'inizio ci fu questo fervore con il tango. Stava raccontando in un piccolo stazione della ferroviaria, quelle disegnate dagli inglesi, de Trocha Angosta, dico bien? No, de Trocha Ancha, de Trocha Ancha. La Trocha Angosta está por... La Trocha Angosta muy pocos lugares, La Trocha Ancha, porque estaba diseñado a partir de la segunda mitad del siglo XVIII para que, ¿cómo podríamos decir? Para que llegara el grano a las estaciones, estaban a 5 kilómetros de distancia. Quiere decir que a 2,5 kilómetros ya podía, el que sembraba trigo podía llevarlo a la estación.
Es decir, que cada 5 kilómetros había una estación ferroviaria. Por lo tanto, a no más de 2 kilómetros y medio había una posibilidad de llevar con carros de caballos, tirados a caballo por aquel Con i tiempo. 5 chilometri c'è una piccola stazione ferroviaria, Sì, Ivano, sì. c'è una stazione ferroviaria che così a 2,5 chilometri, diciamo, il promedio, non sono 5 chilometri, la gente del campo poteva portare il grano, quello che voleva, a queste stazioni. Erano poi ferrovie tradizionali, però avevano questa particolarità, che ogni 5 chilometri c'era una piccola stazione. Bueno, quedamos en estas estaciones del ferrocarril. ¿Qué ocurría ahí? Bueno, en 1917 está el famoso Mi Noche Triste. Todos los estudiosos del tango coinciden. Sin embargo, a 300 kilómetros de Buenos Aires, sin rutas, sin radio, obviamente ni miras de otra cosa que no fuera la radio, que no había todavía, ya en 1919 una hermana de mi madre, una tía, había escrito en su libro de poemas, donde estaban los poemas de todo el mundo traducidos al castellano, al español, está la letra de Mi Noche Triste. Es decir, que ya con los discos llegaba a todo el país el tango. Es decir, ya en el 1919. Già nel 1919, un paese a 300 km da Buenos Aires, che non c'era la radio ancora, una sorella sua e una sua zia avevano scritto in un libro di poemi e facevano riferimento a Mi Noche Triste, che è stata inaugurata 2 anni prima da Carlos Gardel. Quindi diciamo già da subito il fattore tango arrivò anche nei posti più lontani, magari neanche tanto accessibili del paese, dell'Argentina. En esos años se bailaba mazurca, ¿no? Vals, algún baile folclórico muy conocido, y ranchera, una variación de música polaca, podríamos decir. Sí, de la y polka. El tango trajo también el baile de pareja enlazada. Es decir, que fue una posibilidad de relación de la pareja, de bailar danzas de pareja como en la mazurca. Apareció el tango, la posibilidad de bailarlo de esa forma. La difusión del tango fue extraordinaria a partir de los años 20 en el interior por los discos y después por la radio, y llegó un momento en que cualquier persona que quisiera de alguna manera participar en la vida social, si sabía música o si de alguna manera podía hacer algo en la guitarra o en el acordeón, ese legendario acordeón pequeño de 4 bajos, como le llamaban, con ese acordeón era el dueño de la fiesta el que podía amenizar el baile. Es decir, el baile era una de los pocos momentos en que había una posibilidad de pareja, y las costumbres no eran, y no era tan importante como ahora, ni tan grande, eran familiares las reuniones, y yo me crié en mi casa donde se bailaba y se cantaba en la familia, donde de poco a poco se fueron creando los clubes. A partir de 1930 se fueron creando muchos clubes al amparo de esa situación, digamos, de poco dinero que traía el crack de los años 29. Se unía la gente en clubes de barrio, por lo menos así era en mi pueblo. Okay. Y en esos clubes de barrio, sí, Creo sí, che, Roberto. A parte che si capisce abbastanza, sì. Tuttavia si creavano, allora si ballava la mazurka, la polka, quindi la ranchera, balli che si ballava allacciati, quindi non fu un problema per il tango anche inserirsi in questo contesto come ballo abbracciato. Arrivarono, quando non c'era la radio, mi sono dimenticato di dire, arrivarono attraverso i dischi
si faceva famoso appunto il tango, arrivava nell'Argentina. Chi aveva una chitarra, chi sapeva suonare, o una piccola fisarmonica, una concertina, lì si creavano le feste in casa. Per dopo, verso gli anni 30, si cominciarono a creare i club sociali, los clubes sociali. Ecco, adelante. Sí, gracias. Natalio. Esos clubes sociales eran a imitación de un poco de los clubes de la clase más alta. Tenían socios, se invitaba. Yo he recibido en mi casa, recuerdo, invitaciones para el baile que el domingo se hacía en el club social. Es decir, se usaba la invitación, era un poco una copia de los clubes de clase alta, limitados a un sector, pero más populares, pero limitados a un sector. Esos clubes... Interessante, dice, sì, perdon, no, Sandro, è interessante perché c'era anche un'etica. Natalio ci dice, imitavano ai club importanti mandando gli inviti a casa, cioè era una sorta di imitazione della clase alta. Pero creo que también estaba en el espíritu del momento, en el espíritu argentino también esta cosa de delicadeza del invito, ¿no? De crear una situación social organizada, en fin. Creo que también estaba esa idea, pregunto, no sé. Eso sí, es decir, eran los clubes generalmente podían ser de empleados ferroviarios, de empleados bancarios, de empleados de comercio, creando una naciente clase media, pero no había una gran diferencia en eso. La clase alta en su lugar, patricia como era en la República Argentina, que tenía todos los poderes, el económico y el político también, hasta que viene una pequeña revolución social con el irigoyenismo, es decir, el ascenso de los hijos de los inmigrantes a la clase política, y en consecuencia viene después un tiempo más de aislamiento de la Argentina, que fue la Gran Guerra del 39 al 45, la Gran Guerra Mundial, y entonces en Argentina se produce, que es muy por todos conocidos, una gran migración interna a buscar trabajo a las zonas más importantes, obviamente a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires. Y eso se refleja también en la periferia de Buenos Aires y llega hasta Tandil y hasta los lugares más alejados, esa reforma social, podríamos decir, de que hay más dinero, hay más posibilidades, y se van perdiendo de a poco las fiestas de los clubes chicos, de los clubes pequeños, las reuniones de los domingos en horarios especiales de 8 a 10 de la noche, como más tardar a medianoche terminaban los bailes, eran reuniones sociales pequeñas, y aparecen transformándose de repente en clubes grandes, masivos, donde aparece fundamentalmente ocupando la mitad del tiempo bailable el tango. La otra mitad, en ritmos más alegres, era normal abrir un baile con un paso doble, y cuando sonaba el último paso doble se terminaba el baile. Se bailaba tango y un poco de música tropical o como que iba cambiando las modas, ¿no? Pero fundamentalmente quedó el tango como el dueño de esos bailes, que de la noche a la mañana fueron reemplazando a los bailes pequeños, de clubes pequeños de invitación, o clubes digamos, como dijimos antes, por grupos de empleados de distinto origen, o inclusive grupos en Argentina muy importantes por la inmigración, grupos italianos, grupos españoles, grupos dinamarqueses, que tenían sus propias reuniones. Y se empieza a transformar en reuniones masivas muy, muy grandes, donde es donde verdaderamente lo sorprende la década del 40. Ok, quindi
sinteticamente questi piccoli balli che prima erano riunioni familiari, poi in questi club sociali, associazioni anche di immigrati, facevano questi balli, finiva verso alle 10 di sera, massimo mezzanotte, ma da un giorno all'altro, arrivando nel 40, dovuto anche a una situazione migliore che la gente aveva economicamente parlando, dall'oggi al domani sono diventati grandissimi questi club, e quindi ha spiazzato, diciamo, già le feste private o i piccoli club che finiva alle 10 di sera cominciarono a essere grandi, e la gente andava in maniera massiva a questi balli, che il 50% era tango inizialmente, l'altro non so, si partivano con un passo doble e cominciavano, dopo si continuava con musica tropicale e alternavano col tango. Però il tango c'era il 50% del tempo era occupato col tango, fino ad arrivare a notte tardi che suonava un passo doble, quello voleva dire che era finita la milonga, diciamo, que ya lo podemos llamar milonga, ¿correcto? Me gustaría, si me permiten, hacer una pequeña introducción a lo que está diciendo Natalio, porque cuando nosotros fuimos a Italia nos encontramos con la agradable sorpresa de la gran difusión que tenía el tango, pero en realidad el tango como expresión danzante, como baile. Y el tango es para nosotros un poco más que el baile. Es una expresión de nuestra cultura, está en nuestra identidad. Y entonces voy a darles una pequeñísima sorpresa. No te olvides que está la barrera idiomática, ¿no? Sí, correcto sí, lo que decís. Sí, es verdad eso. Pero déjame darles una pequeña sorpresa, porque para nosotros una gran definición sobre lo que es el tango está dada en un tema que se llama tango argentino. Si querés ir traduciendo, así ya después sigo. Sí, vuole tradurre, vas a dar la letra de tango argentino. No, voy a dar una explicación que les toca muy de cerca. La letra de tango argentino, okay. La letra de tango argentino, porque la letra de tango argentino dice que el tango es hijo malevo, Tristón y Canyengue. Está parlando del testo del brano tango argentino. Inclusive la letra la hizo, la letra la hizo un italiano. Ahí está. Sí, claro, para nosotros es Alfredo Vigeschi, sí. Y para ustedes es Alfredo Vigeschi. Un hombre nacido en la Toscana, que llegó a la Argentina a los 12 años y que arribó nada más. Grande, sí, pero fue a vivir a la isla Maciel, que era algo así como la catedral de los prostíbulos. Y allí tomó contacto con esto. Entonces, quiero decir que el tango, según dice él, y esto es correcto, nos expresa de una manera más general. Y allí aparece la definición de tango, es hijo malevo, Tristón y Canyengue, que es una de las grandes preocupaciones que tienen ustedes. ¿Cómo es el tango canyengue? Y en realidad, la palabra canyengue es sinónimo de arrabalero, no es solo el baile, es todo. Sí, no, absolutamente. Porque acá llegó la forma del tango canyengue, como también se conoce en Buenos Aires, pero en Argentina, en Buenos Aires, cuando uno dice canyengue, se puede referir al baile, se puede referir a la manera de caminar, canyenguealo un poco eso, y no está bailando canyengue, está bailando un tango o una milonga, canyenguealo un poquito para darle un poquito de matiz, de color. Y tocaste un problema muy importante, credo che ha toccato una cosa molto importante, y es el deber nuestro, el compito nuestro, es de tratar de hacer entender estas cosas para sacar errores, para sacar interpretaciones equivocadas. Porque acá ahora ya empiezan que el tango no es solamente baile, para los argentinos es poesía, es música, es una forma de vivir, es tanto. Acá se conoce en todo el mundo, bueno, gracias al baile que se hizo famoso, pero que hay algo después del tango, después del baile,
lo están entendiendo ahora, desde hace algunos años, pero al comienzo era el baile y basta. Y esta es otra cosa che sta dicendo, dimmi Sandro se vado bene. No, confermavo quello che dicevi. Certo. Cangienghe, per tutti quelli quando dice Cangienghe se refiere solamente a una coreografía, existe una coreografía del tango Cangienghe que es una cosa, y después lo que decís vos, la palabra Cangienghe es mucho más amplia, no se refiere solamente a esa coreografía. Quisiera, digamos, agregar algo porque para que no se confunda. Natalia está hablando de la masividad del tango en los años 40, del baile, de los bailes en los clubes. Roberto, digamos, agregó el tema de la letra. Pero también tengamos en cuenta, y es fundamental, que gran parte de la masividad del tango, ¿no?, en la década del 40 se da por los cantores del tango. Es decir, o sea, no todo el mundo iba a los clubes a bailar. Veía muchísimo que iban a escuchar a Alberto Castillo, a Fiorentino, a Rufino, a Alberto Morán. Sí, esa gente atraía mucho público que bailaba. Es difícil definir si iban, pero claramente, por ejemplo, con Castillo, la gente iba a ver a Castillo. Por eso, digamos, es importante para nosotros las tres expresiones, tanto la música, o iba a escuchar a Pugliese, además de bailar, ¿no? O sea, estaban los tres elementos, ¿no?, Sí. que siempre hay que tener en cuenta. Sí. Y yo quisiera que utilizar en el buen sentido a Natalio, que fue bailarín, iba a la milonga, a los bailes de ese tiempo. Bailarín compadrito. No, pero no floreó sus cortes primero en el viejo bailongo minero de Barraca del Sur, lo floreó en Tandil. Pero digo esto, lo que ustedes reciben, que es muy importante para la difusión y todo, la coreografía, el maestro de baile, ellos lo recibían naturalmente. Bailar era una expresión espontánea, por eso el baile es pueblo, el tango es pueblo, en todas sus manifestaciones. Cuando yo veo, con todo respeto, que hacen coreografía y todo lo demás, me parece como espectáculo, algunas veces me parece muy bello, pero eso no es la expresión del pueblo, no es el tango expresado. Esto que puede contar Natalio, porque él ha vivido ese momento espectacular de ir al baile. Le hago una pregunta, antes que arranque. Escribano, perdóneme, pero ¿usted tomó clases de tango antes de ir a la milonga? No. Ahí está. No. Eso, todo lo de la clase de tango es como la clase de yoga, es como la clase son modas. Es decir, se toma la parte terapéutica del baile de tango, fantástico, pero no es así. En la época, yo por ejemplo conocí el tango en Buenos Aires en una época de gran masividad del tango, en el año 47, por ejemplo. Yo viajaba de Tandil a Parque Patricios, a Buenos Aires, un barrio muy importante donde está el Club Huracán. El Club Huracán, uno de los clubes más grandes del fútbol argentino, y allí se hacían los bailes con las orquestas más extraordinarias. Yo, la primera vez que fui al baile del Club Huracán, eran mis vacaciones de verano, Sta parlando di un ballo, perdón. Sì. Sta parlando di un ballo che si faceva in un club molto importante di calcio che si chiama Huracán, che c'è anche un tango, no? C'è un tango vecchio, del Globito. Bueno. Exactamente. Entonces, sì, no, quise accottare questo perché si entiende, si capisce perfettamente quello che ci dice il notaio, però alcuni che magari che ascoltano non sa chi è Huracán, ecco perché mi sono permesso. Exactamente. Adelante. Esto tiene por objeto difundirse y no sabemos si los que escuchan saben que era Huracán o no. Me parece muy correcto que se aclare. Entonces, para demostrar que estábamos en una época de transición todavía entre el club social por invitación y el club más masivo, no me dejan entrar al Club Huracán porque no tenía corbata. Mi camisa no se cerraba con la corbata.
Y cioè non aveva la cravatta, quindi non lo fanno entrare. Non poteva entrare. Exactamente. Entonces volví, me puse la corbata y ahí vi lo que era por primera vez el baile masivo en Buenos Aires. Cinco pistas, iguales cada una de ellas a una cancha o de básquetbol. Es decir, las dimensiones de una cancha para jugar al básquet, 5 veces repetida en un club. Uno cerrado, baile con piso de parquet, los otros con piso de mosaico, unos al aire libre, otros techados, todos absolutamente llenos de gente, las chicas y las madres, que todavía se usaba, sobre los costados sentadas, los muchachos, los varones, de alguna manera acercándose, ya se conocía la forma ya se sabía si iba a salir a bailar o no, nadie quería quedar pagando de invitar y que no saliera. Perdón. 5 piste. Il Huracan, quello che ha visto Natalio Cegaray nell'anno 47, 5 piste grandi come un campo di pallacanestro. In ognuno c'era una col parquet, l'altra con le piastrelle, tutte completamente piene. Le donne con le ragazze, con le mamme, ancora c'erano con le mamme, l'uomo mandava a invitare sapendo che lì lei avrebbe ballato, non rischiavano tanto, capito? Già sapevano che dovevano andare a ballare. Perdón, diferente ritmo me imagino, ¿no? En alguna de las... Sí, pero el promedio era, por ejemplo, esa noche estaba Franchini Pontier, cuando yo estuve, y lo presentaba Julio Jorge Nelson. Y imagínense que estaban tocando un tango y la pista se iba poblando de a poco de bailarines de un tango cruzado, como le llamamos, ese tango tan porteño, sin ninguna parte canyengue, sin ninguna figura rara, solamente los 8 sobre sí mismo. Se bailaba el vals en una forma también muy, muy porteña, de baile donde los bailarines hacían lo que podían con los pies, pero nada más. Las figuras no pasaban de la cintura para arriba, las figuras eran de la cintura para abajo. Y a medida que se iba abriendo el más afuera, los que menos posibilidades teníamos, como yo que no era del barrio, era ir a ver si podía bailar con alguien que estuviera sin bailar afuera en la pista, porque en la pista grande, en la pista del centro, imposible que si no te conocían iba a salir a bailar alguien con vos. Es decir, eran bailes masivos, muy, muy grandes, donde se bailaba tango y se respetaba, se trataba creo que ensayarían muchísimo, así se dice, en la semana, con personas que bailaban mejor, tendrían sus profesores de baile tal vez, pero no obligatoriamente. El que caminaba, caminaba, y el que sabía hacer algún baile, alguna figura mejor, la hacía. Pero eran absolutamente tranquilos los bailes. Se venían de una etapa de los años 30 de bailar al paso, se bailaba el tango caminando. Las figuras empiezan con figuras, y Pugliese es la orquesta más adaptada en ese momento para ese baile donde la pareja gira sobre sí misma en una forma muy ensimismada, donde los pies son los que hacen la figura. De la cintura para arriba el cuerpo permanece erguido y no hace ninguna otra pantomima. Ese fue el baile que yo conocí, y de ahí en adelante todos los bailes que vi en Buenos Aires fueron así, hasta que se perdió, hasta que empezó a aflojar y empezó otra vez vuelta a los pequeños lugares, y vuelta a pequeños lugares de baile, hasta prácticamente desaparecer y volver recién con la milonga. Perdón, Patricio, nos queda un minuto. Te pediría que traduzcas esto. Y luego si quieren y luego si quieren hacemos otra charla, claro. Si les parece, però dico perché se va a cortare. Comunque stava dicendo Natalio Cegaray che lui andò a questo club Huracan, quel giorno c'era Franchini Pontier, cominciò la milonga, le piste si sono riempite, ballavano tutti, alcuni che magari avevano praticato, andavano a scuola, perché no, ma non era obbligatorio, molti ballavano
naturalmente come gli veniva, camminando, e se c'era qualcuno che sapeva fare le figure, le faceva dalla cintura in giù. Sopra non c'era dei trambusti, non c'erano delle pantomime, era solo dalla cintura in giù. Chi sapeva camminare camminava, chi faceva fare le figure le faceva. L'orchestra per eccellenza da fare queste figure sul posto, secondo Natalio, era appunto pugliese, e quindi, ma non era obbligato.